A lo largo de la historia han surgido inventos de todo tipo, y algunos tan inútiles como este del que os voy a hablar hoy. Porque, ¿a quién se le ocurriría ponerse este casco para aislarse y concentrarse? A mí no, pero teniendo en cuenta que alguien lo inventó, seguro que a más de uno sí. Claro que la invención de este artilugio tiene truco, salió de la cabeza de un escritor. Y es que allá por el 16 de agosto de 1884 nació Hugo Gernsback, en Luxemburgo, uno de los padres de la ciencia ficción. Su nombre no es tan conocido como el de los escritores Julio Verne o H.G. Wells, pero está a su altura. Fue pionero del género y gracias a su desbordante imaginación llegó a idear aparatos tan dispares como un eliminador de sueño o el protagonista de este vídeo, el aislador llamado Teisolita. En la década de 1920, la imaginación de Hugo ideó un casco de madera que aislaba a su dueño del 95% del ruido exterior y permitía ver solo un poco frontalmente, ideal para no distraerse en la oficina y si te descuidabas para asfixiarte. Los primeros prototipos generaron un gran inconveniente, el adormecimiento del usuario e incluso el desmayo, seguramente por no poder respirar en condiciones. Dos poderosas razones que llevaron a Hugo a añadir a la patente una pequeña bombona de oxígeno que se unía al casco por medio de un tubo. Lo del ventilador en la pared ya era opcional, sería para no morir de un ataque de calor. El terrible invento apareció en 1925 en la revista Ciencia e Invención, que era del propio Hugo, y no somos capaces de saber cuántos vendió. Me da que ninguno. Y ahora yo me voy a aislar. Adiós.